del norte del Estado de México y sur de Hidalgo y Querétaro, así como en la Ciudad de México, estudiando sitios relacionados con las sociedades azteca, tolteca, matlaltzinca, teotihuacana y la conocida como cultura huamana. Cuenta con varias publicaciones. Le cedo la palabra. Muchas gracias, Ana. Bueno, para iniciar no podemos dejar de mencionar a nuestro querido Luis, por quien estamos todos aquí y a quien cada año extrañamos más, desafortunadamente. ¿Sí se escucha? Sí, ¿verdad? Sí. Agradezco en primer lugar la presencia y el apoyo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, la entrega de Lupita, que también sin ella no estaríamos aquí. Agradezco la presencia de la doctora Diana y de las autoridades que nos acompañan. Yo les voy a hablar sobre las tribus apaches y chichimecas con las que empieza la historia de esta frontera norte, ¿no?, de México, y de lo que actualmente son las relaciones México-Estados Unidos. Ok. La que sigue, por favor. Hace un tiempo, navegando por internet, encontré una noticia que llamó mi atención. Decía, una serie de vestigios de casas cónicas y pintura mural fueron descubiertos por especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el sitio Cañón del Embudo, en Chihuahua. La que sigue. La nota refiere que los grupos que las crearon... La que sigue, por favor. La nota refiere que los grupos que las crearon estuvieron refugiados en este rocoso lugar a raíz de la persecución que sufrieron desde Estados Unidos hacia 1850. La que sigue. En este mismo sitio arqueológico, el más grande de la Sierra Madre Occidental, según la nota, también se registró una considerable cantidad de piezas de cerámica y de cestería, la que sigue, por favor, así como de artefactos diversos de la cultura paquimé, la cual se desarrolló entre los años 900 y 1450 después de Cristo. La que sigue. Siguiendo con la nota, el responsable de la investigación, el arqueólogo Eduardo Gamboa, informó que en la meseta de la montaña fueron localizados vestigios de antiguos apaches, entre los que resalta una aldea con restos de 20 tipis, los cuales fueron ocupados desde 1850 hasta principios del siglo XX a manera de refugio ante la persecución en Estados Unidos. La que sigue. Citando al arqueólogo, dice, llegaron a ocultarse en este sitio porque lo consideraban un lugar sagrado de sus ancestros. Por eso, durante su estancia, no habitaron en las casas en acantilado, sino que construyeron sus tipis en las viviendas prehispánicas que hay en las cuevas, solo hacían ceremonias y en ese contexto pintaron el mural que también encontramos, la que sigue. Este es un ejemplo, ¿no?, del mural, de las pinturas que hacían aquellas gentes. Mural que fue pintado sobre las paredes de 2 de los cuartos de un conjunto habitacional denominado Cueva de las Pinturas Apaches. La que sigue. En donde estos dejaron plasmadas escenas en las que aparecen montados a caballo y en las que predomina el color negro, elaborado a base de ceniza. Y cito, a diferencia de las pinturas prehispánicas trabajadas con pigmentos de colores, se cierra la cita, dice Gamboa. La que sigue. A raíz de la lectura de esta noticia surgieron en mi mente varias dudas. ¿Quiénes fueron los habitantes de Paquimé y de las cuevas y caseríos de la región? ¿Serán ellos mismos o acaso pueblos emparentados, aquellos chichimecas que mencionan las fuentes históricas y los apaches, cuyos descendientes aún habitan en reservaciones al sur de Estados Unidos? La que sigue. Y estos últimos están emparentados con los seris, yaquis, los pimas, los mayos, los guarijíos, los coras, los huicholes, los zacatecos, los guamares, los guachichiles, los pames y demás pueblos indígenas que aún hoy en día ocupan diferentes territorios del norte de nuestro país. La que sigue. Y en otro tenor, cómo eran las relaciones entre unos y otros, y posteriormente entre estos habitantes de Oasis América y los conquistadores. Comencemos por dar una semblanza sobre quiénes eran los chichimecas. La que sigue. Para el siglo XVI, la vasta región situada más allá del norte del río
el río Bravo, estaba habitada por grupos nómadas de cazadores-recolectores a los que los pueblos del centro de México llamaban chichimecas, y que a merced de esa movilidad y a su particular bravura, resistieron con más éxito que los pueblos sedentarios del área mesoamericana los embates españoles. Siglos atrás, parte de esa extensa región, también conocida como la Gran Chichimeca, había estado habitada por pueblos sedentarios que no solo poseían rasgos propios de las culturas de Mesoamérica, sino que se encontraban plenamente integrados a ella. Esto ocurrió principalmente durante el Clásico, entre el 200 y el 900 de nuestra era, y los inicios del Posclásico temprano, entre el 900 y el 1200, que fue cuando Mesoamérica alcanzó su mayor expansión hacia el norte. Sin embargo, para finales del Posclásico, después del 1200, esta región fue abandonada por los pueblos sedentarios de tradición mesoamericana debido a factores diversos, entre los que destaca un deterioro significativo de las condiciones climáticas que fueron inhibiendo gradualmente las posibilidades de obtener cosechas suficientes para el sustento de la población, de manera que la frontera norte del área propiamente mesoamericana se recorrió hacia el sur, coincidiendo con el área donde el régimen de lluvias era suficiente como para permitir el cultivo y la vida sedentaria. ¿La que sigue? Los ya mencionados grupos chichimecas, que para entonces eran comunidades seminómadas habituadas a los ambientes desérticos, habían venido migrando hacia la cuenca de México, posiblemente desde el siglo XII, provenientes de regiones más septentrionales. Esta migración no fue lineal ni constante, dada la amplia movilidad que los caracterizaba. Pero los cronistas y algunos códices coloniales indican que habitaban en cuevas y que subsistían a base de cacería y de la recolección. ¿La que sigue? Ok. Los nopales, las biznagas, las tunas y otras cactáceas, así como los productos derivados de otras plantas como los agaves, los mezquites y los huizaches, eran sus principales alimentos vegetales, los cuales complementaban con la proteína que obtenían de algunas especies animales por medio de la caza. Robert Barlow, en su obra Los Mexicas y la Triple Alianza, los describe de manera muy general, y cito: los chichimecas son cualquiera de los grupos nómadas vestidos de pieles del norte de México entre los siglos VI y XVI. Cuando menos, algunos chichimecas fueron hablantes del otomí o del pane y algunos del huasteco. Los chichimecas presionaban constantemente desde el norte, destruyendo culturas más evolucionadas, convirtiéndose en civilizados, para ser a su vez destruidos por ondas migratorias posteriores. Se cierra la cita. La información que proporciona Sahagún en épocas tempranas de la colonia gira en este tenor. Cito: los que se nombran chichimecas eran de tres géneros. Los unos eran los otomíes y los segundos eran los que se llamaban tamime, y los terceros son los que se dicen teochichimecas, y por otro nombre sacachichimecas. ¿La que sigue? Y los de este género de tamime son deudos y de la generación de los que llamaban teochichimecas, y fueron algo republicanos, y aunque por la mayor parte vivían en cuevas y peñascos, algunos de ellos hacían chozas o casillas de paja, hacían también algunas cementerillas de maíz, y venían después a tratar y vivir con algunos mexicanos onaguas, y con algunos otomíes, y con intento de oír el lenguaje de los unos y de los otros, venían también a ver y aprender la policía de su vivir. Continúa la cita: cuanto a su vestir, se ponían algunas ropillas viejas y hechas pedazos, o algunos trapos rotos. Cuanto a su mantenimiento, hacían algunas cementerillas donde cogían lo que les era necesario para su sustentación. Y la causa de su nombre, que es tamime, que quiere decir tiradores, es porque de ordinario traían sus arcos y flechas por todas partes, para tirar y cazar con ellos. ¿La que sigue? Y estos tales tamimes eran vasallos de señores o principales en cuyas tierras ellos vivían, y les daban y contribuían. En lugar de tributo, la caza que cazaban de conejos, venados y culebras. ¿La que sigue? Y eran grandes conocedores de muchas... la anterior, por favor, seguimos en la anterior. Y eran grandes conocedores de muchas hierbas y raíces, y de sus virtudes y calidades. Y no andaban trasquilados, antes traían el cabello crecido. La que sigue así:
largo y tendido, así hombres como mujeres. Los que se llamaban teochichimecas, que quiere decir del todo bárbaros, que por otro nombre se decían sacachichimecas, que quiere decir hombres silvestres, eran los que habitaban lejos y apartados del pueblo por campos, cabañas, montes y cuevas. Y no tenían casas ciertas, sino que de unas partes en otras andaban vagueando. Y donde les anochecía, si había cuevas, se quedaban allí a dormir. Y tenían su señor y caudillo que los regía y gobernaba. Y la casa que mataban se la daban. Y tenía el caudillo palacios que eran unas casas de paja, o las mismas cuevas. Y tenía este tal señor una sola mujer. Y lo mismo tenían estos teochichimecas, cada uno una sola mujer. Y ninguno podía tener dos. Y cada uno andaba y vivía de por sí, con su mujer sola, buscando lo necesario para la sustentación de la vida. La que sí. Respecto a sus conocimientos y habilidades, Sahagún menciona como los principales la cacería, la lapidaria, en este ámbito de la lapidaria, la fabricación de flechas, navajas y otros utensilios de piedra, así como el trabajo de la turquesa o teoshiwich, la herbolaria, la plumaria y la talabartería. Además, hace una división entre diferentes clases de chichimecas, de acuerdo a su lengua, su distribución geográfica y su origen. Cito: de estos chichimecas, uno sabía que se decían nahuachichimecas, llamándose de nahuas y de chichimecas, porque hablaban algo la lengua de los nahuas o mexicanos y la suya propia chichimeca. Otros sabía que se decían otonchichimecas, los cuales tenían este nombre de otomíes y chichimecas, porque hablaban la lengua suya y la otomí. Otros sabían que se llamaban huasteca chichimecas, porque hablaban la lengua chichimeca y huasteca, que es el huasteco, ¿no? Se cierra la cita. Fue don Wilberto Jiménez Moreno en los años 70, el primero que definió el vocablo chichimeca, aludiendo al término de Mesoamérica como área cultural. Apuntaba que cito: los chichimecas eran aquellos que habitaban Aridoamérica en contraste con los pueblos de Mesoamérica. Afirmaba que el término chichimeca tenía un cierto tono despectivo, pero en todo caso era un término de contraste identitario. Chichimeca, de acuerdo con la traducción hecha por él mismo, quiere decir linaje de perros, ya que chichi quiere decir perro y mecat es mecate, cuerda, linaje. Esto implica, visto desde la mentalidad de los pueblos agricultores prehispánicos, que son salvajes, que no están civilizados, y cito, que no saben hacer tamales, siendo esto último prueba máxima de refinamiento. La que sigue. El término chichimeca es un vocablo que los pueblos del Valle de México utilizaron ampliamente para referirse incluso a sus orígenes en esa gran tierra chichimeca, de la que hablan los cronistas coloniales y los relatos. Además, lo chichimeca era referencia de la desolación, a una tierra de sufrimiento, de sequedad extrema, alérgica a la vida. Los informantes de Fray Bernardino de Sahagún afirmaron que la tierra de los chichimecas, o Chichimecatlali, es un lugar miserable, sembrado con dolor y fatiga. Es un lugar en donde la pobreza florece por doquier. Es, decían los informantes, un lugar de rocas secas, de muerte, de inanición. Todo esto lo dice Andrés Vargas, al cual cité. La que sigue, por favor. El otro pueblo que nos ocupa es el Apache. Este es el nombre con el que se conoce a un grupo de naciones indígenas culturalmente cercanas que habitaron el este de Arizona y el norte de los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Nuevo México. Además de algunas regiones de Texas y de las grandes llanuras de Norteamérica. La que sigue. El término Apache, nombre que les impusieron los españoles, probablemente procedía del suñi apachu, que significa enemigo. Se denominaban a sí mismos Diné o Indey, que quiere decir la gente. Su arribo a los actuales territorios de Norteamérica suele ubicarse entre los años 800 y 1000 de nuestra era, provenientes posiblemente de Asia a través del Estrecho de Bering.
La que sigue, ahí, esa. La primera posible referencia a los apaches, no, la que sigue, por favor. La primera posible referencia a los apaches en las fuentes históricas la podemos encontrar en Los naufragios, que es una obra, un libro, de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, texto publicado por primera vez en 1555. El encuentro de Cabeza de Vaca con ellos sería alrededor de 1530. Los nombra los indios de las vacas, en referencia a los búfalos que cazaban. Posteriormente, en 1541, el expedicionario Francisco Vázquez de Coronado también reportó la presencia de estos indios y los llamó vaqueros. ¿La que sigue? En cuanto a su estructura social, no estaban unificados bajo una misma organización social o política, sino que formaban grupos familiares relacionados entre sí, ya fuera por lazos matrimoniales o por meras razones de subsistencia. Siendo todas ellas hablantes, siendo todos ellos hablantes de lenguas atabascanas o atapascanas, como se les conoce, las tribus se dividían lingüísticamente de acuerdo a una variante propia. Algunos de ellos llegaron a asentarse y a criar ganado, pero la mayoría eran cazadores y recolectores que se desplazaban constantemente siguiendo las fuentes de su sustento. ¿La que sigue? El término apachería fue utilizado por los españoles cuando llegaron a aquellas tierras para denominar el territorio habitado por los nativos, que comprendía lo que actualmente corresponde al este de Arizona, gran parte de Nuevo México, el sureste de Colorado, el oeste de Oklahoma, una fracción importante de Texas y la región septentrional de los estados mexicanos de Sonora, Chihuahua y Coahuila. Francisco de Ibarra, a raíz de su expedición en 1565, también reportó su presencia en lo que actualmente es la región de Gómez Farías y en Casas Grandes, Chihuahua. Cito, a donde los apaches solían llegar en verano para refugiarse y alimentarse desde la sierra del Carcay o Carcaj y más adentro.